¿Qué implica ser cristiano? Es solamente creer en la existencia de un ser supremo que llamamos Dios e intentar ser buenos. ¿Qué es lo que realmente nos debe distinguir y es que nos decimos cristianos? En este episodio de hoy hablaremos de la mano de un discurso de San Pedro, algunos puntos básicos para responder a estas interrogantes. Iniciemos nuestro encuentro mediante la oración. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos la gracia de leer y reflexionar esta página de las Sagradas Escrituras para hacer la memoria activa, amante y operante en nuestra vida. Por eso te pedimos humildemente que abra los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón. Ilumina, oh Espíritu de luz, nuestra mente para que podamos comprender las palabras de Espíritu. Ven, oh Espíritu Santo, porque sin ti la Sagrada Escritura parece como letra muerta. Contigo las Escrituras son espíritu y vida. Danos, Padre, el Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fragmento del discurso del apóstol Pedro que escucharemos este día está situado después de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre el grupo de los apóstoles que estaba reunido. Los judíos creían que el Espíritu Santo, que se había apartado del pueblo de Israel, sería enviado de nuevo al final de los tiempos, según lo indicado en la profecía de Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sin embargo, fue enviado el día de Pentecostés sobre los apóstoles para sellar la nueva alianza y confirmar la resurrección de Jesús. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y versículos del 36 al 41. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad, conozca la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos llamare así el Señor nuestro Dios. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya desde el inicio de la lectura logramos identificar el lenguaje confrontativo de Pedro, que dice sin miedo a los oyentes: ustedes crucificaron a Cristo. Los judíos que escuchaban a Pedro pertenecían probablemente a aquel grupo que negó a Jesús y pidió su muerte a los romanos. Sin embargo, les muestra algo más grande que su pecado: la misericordia del Padre, que ha glorificado a su Hijo Jesús, resucitándolo de la muerte y constituyéndolo Señor y Mesías. ¿Pero qué significan estas dos palabras? Señor, del griego Kyrios, no es una palabra que se aplicaba a cualquiera por cuestión de respeto como lo hacen hoy, sino que es una muestra de dominación. El esclavo llamaba Kyrios a su amo porque él tenía la potestad de su propia vida.
Los ciudadanos llamaban Quirios al César romano, porque tenía potestad sobre la vida de todo. Así pues, el que Cristo haya sido constituido como Quirios, como Señor, resalta su autoridad y dominio sobre las realidades humanas y la vida de las personas. Mesías. La palabra que en hebreo significa ungido. Unción es un acto de consagración de una persona para una misión específica, como lo vemos en la unción de David y otros personajes del Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento el ungido es el sumo sacerdote, representando su autoridad espiritual. Sin embargo, en tiempo de Pedro, esta palabra designaba a una figura escogida por Dios para reunir el pueblo judío, liberarlo de sus enemigos y ordenar la adoración plena a Dios. Por lo tanto, atribuir a Jesús los títulos de Señor y Mesías implica darle una autoridad suprema en el ámbito espiritual y temporal. O sea, que Jesús tiene autoridad para dirigir la vida de las personas en sus múltiples dimensiones. Por ello, ante esta autoridad es preciso un cambio de vida, una conversión, que implica dejar atrás las actitudes que no asumen la autoridad de Jesús en todas las dimensiones de la vida, sino que intentan colocar otros dioses en su lugar, otras formas de orientar la propia existencia. Este camino está marcado por el bautismo, que es una manifestación visible de una realidad invisible. Asumir la condición de hijos de Dios y herederos de la promesa del Espíritu Santo, que infunde nueva vida en los que se han dejado moldear por Cristo. Ahora escucharemos de nuevo la lectura, y con esta explicación en mente, dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y versículos del 36 al 46. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad, conozca la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos llamare así el Señor nuestro Dios. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habiendo escuchado de nuevo la lectura, te invito a hacer una pausa para elaborar su propia meditación. ¿Qué nos quiere decirle el Señor por medio de su palabra para nuestra vida hoy? Ahora que ya hicieron su propia meditación, les comparto mi propia reflexión. Pedro no tiene miedo de señalar y denunciar el pecado de la comunidad. Decirles: ustedes mataron a Jesús. No está juzgando, pues no está elaborando razones de por qué lo hicieron, ni señalando los castigos o premios que recibirán en eso. Simplemente indica con valentía lo que está mal. Muchas veces a nosotros nos gana el deseo de quedar bien, de no tener problemas, y preferimos no corregir a los demás. Esto no solamente es una actitud cobarde, sino que priva a aquellos que nos rodean de la posibilidad de convertir, de cambiar la propia vida y alcanzar la felicidad y plenitud que Dios nos ofrece al reconocer a Cristo como Mesías y Señor. Y es que la conversión, tanto ajena como nuestra,
implica reconocer la autoridad de Dios en cada área de nuestras vidas y someter nuestra propia voluntad a la suya, siguiendo el ejemplo de los sirvientes que someten su voluntad a la de su amo. Cualquier otra cosa que deseemos que oriente nuestra vida, por ejemplo, el trabajo, el dinero, el deseo de reconocimiento, las drogas, cualquier otra cosa que pongamos en el centro de nuestra vida, es un Dios, un ídolo con el que se traiciona al verdadero Dios y se rechaza la promesa del Espíritu Santo. Hoy, muchas veces queremos vivir en una especie de vida dividida, separando las áreas en las que el Señor puede entrar y las áreas en las que nosotros mandamos. Pero reconocer a Jesús como Mesías y Señor implica tener la capacidad de vivir de cara a Él sin ocultarle nada, ni las finanzas, ni el trabajo, ni el área sexual, ni el placer, ni las emociones. Todo debe ser transformado y resucitado por Jesús. Agradezcamos ahora al Señor este momento de oración y pidámosle que entre en nuestras vidas plenamente. Señor Jesús, Señor y Mesías, Dios hecho hombre, muerto y resucitado para salvarme. Reconozco que he pecado, poniendo como centro y brújula en mi vida otras tantas cosas excepto ti. Acepto que muchas veces te he dado la autoridad en mi vida, pero ha sido solo en ciertas dimensiones de mi existencia, y que todavía hay otras áreas en las cuales no he dejado que tu poder transforme mi manera de vivir. Por eso en este momento de oración, quiero entregarme por entero a ti. Que nada de mi vida quede apartado de tu presencia renovadora. Transfórmame desde adentro, en el Espíritu Santo, para que pueda yo salvarme, sean perdonados mis pecados y reciba la promesa de la vida eterna que le das a los que confían en ti. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.